hablábamos antes, y justamente ahora vamos a ir con nuestra invitada, porque vamos a preguntarle también al respecto sobre Colombia. Vamos a recibir entonces ahora a Laura Capote. Ella ya tuvimos el gusto, el honor de tenerla en Diálogo Internacional hace un par de semanas, y ahora, bueno, después de justamente de la primera ronda electoral. Ahora, como decíamos, mañana es el día clave, y Laura es un poco de todo, es militante social, analista, partícipe activa por supuesto, del Pacto Histórico en Colombia. Laura, ¿qué tal? Acá te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Bueno, gracias Pau, compañeras, compañeros, un gusto como siempre y estoy muy nerviosa, así si Ay. me preguntas cómo estoy, ansiosa, nerviosa, sudando, bueno, contando las horas. Tremendo. Bueno, Lau, eso, contanos, porque lo que hemos visto, quienes seguimos más al día a día, todo lo que va pasando, pasaron un montón de cosas en estos últimos días. La injerencia de Estados Unidos es absoluta. Hubo también denuncias muy importantes de parte de Iván Cepeda contra realmente el criminal, eso lo decimos nosotros, ustedes que estamos ahí es complicado, ustedes están en plena veda del criminal, que es este señor de las Priella, que es el contrincante de Iván Cepeda, mañana, de la ultraderecha fascista, abogado de paramilitares, de lo peor, con todo el apoyo de Estados Unidos. Pero bueno, esa y otras denuncias sobre Álvaro Uribe. Contanos vos lo que te parece más importante para nuestra audiencia para pintarnos el clima en el que mañana se da esta segunda vuelta electoral. Perfecto, Pau. Bueno, como tú dices, pues estas son unas elecciones que si bien ya en la primera vuelta nos estamos enfrentando con un candidato como Abelardo de la Espriella, también había pues otra cantidad de opciones, digamos, o de perfiles que hicieron, bueno, obviamente que el electorado tuviera muchas opciones para escoger, pero bueno, la naturaleza obviamente de un balotaje, de una segunda vuelta, también en este caso se demuestra precisamente con una votación muy grande que tuvo el candidato de la Espriella, con un abandono que hizo el uribismo de su candidata en la primera vuelta y una migración masiva de su votación hacia este candidato que, como tú dices, si hay alguien en la audiencia que no lo conoce, para decirlo muy brevemente, es un abogado experto en defender paramilitares, narcotraficantes e inclusive violadores de niños y mujeres. Es decir, ese es su perfil de casos que suele defender. También inclusive en este momento, y nos lo ha planteado también el candidato Iván Cepeda en denuncias penales que ya ha hecho ante la Fiscalía General de la Nación en Colombia y también ante la Corte Penal Internacional, que es precisamente relacionadas con el vínculo ya directo de él, ya no como abogado, sino de su participación en la construcción de fundaciones que financiaban precisamente el paramilitarismo y su cercanía con algunos de los principales líderes paramilitares, en particular con Salvatore Mancuso y las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa es una denuncia con pruebas ya puesta ante las autoridades por parte del candidato. Entonces, hoy podríamos decir que no es solo una suposición, sino que hoy ya es un presunto responsable de crímenes de esta naturaleza, vinculado con financiación del terrorismo, con concierto para delinquir y los otros delitos que Iván Cepeda presentó ante él. Entonces, bueno, esta elección llega precisamente con este perfil, un perfil también que se ha dedicado, en Argentina no hay que explicar tanto, a ser la copia barata de Milei, si es que puede haber una copia más barata que Milei mismo. Él es la copia barata, no es el león, es el tigre, les decía la vez pasada, y trabaja alrededor de esa misma dinámica, decir, el recorte del Estado, el despido de funcionarios públicos, un trabajo muy religioso en nuestro país, más el catolicismo, que este delirio judío que tiene Milei desde que es presidente. Bueno, todas esas cosas que ha planteado Abelardo de la Espriella, muy similares a las que hizo Milei en su momento. Pero bueno, por otro lado, pues nuestro candidato llegó en segundo lugar a la primera vuelta. Eso fue una sorpresa para todo lo que fue, digamos, las distintas encuestas previas a las elecciones. También por distintas dinámicas, hay muchas reflexiones, digamos, y cambios de rumbo en esta segunda vuelta por Laura, parte de la campaña. discúlpame que te interrumpa, porque quiero preguntarte sobre otro tema vinculado a lo legal, antes de que vayas al otro tema. Y es que el señor Abelardo de la Espriella tiene ciudadanía estadounidense. Y se está investigando, creo, que me gustaría que lo expliques, bueno, ¿qué significa esto de tener ciudadanía estadounidense y ciudadanía colombiana? Si él juró por alguna cosa que, por ejemplo, puede perjudicar a Colombia. Sí,
frente a su ciudadanía estadounidense, él, bueno, publicó en sus redes sociales el día que le dieron su ciudadanía y un grupo de importantes magistrados y ex magistrados de nuestro país hicieron una publicación la semana pasada, inicios de la semana pasada, planteando esto, que no era posible que un presidente de un país pudiera hacerlo habiendo jurado lealtad a otra nación, ¿no? Nuestra constitución no prevé que sea un impedimento para la candidatura a la doble nacionalidad. De hecho, Gustavo Petro tiene doble nacionalidad, él también tiene nacionalidad italiana, pero lo que planteaba el documento era que el tipo de juramento que se hace al obtener la ciudadanía norteamericana es un tipo de juramento que hace referencia a la defensa de los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica por encima de cualquier otro interés. Ese pequeño detalle hizo que el Consejo Nacional Electoral lo citara, el tribunal lo citara a Abelardo de la Espriella a inicios de esta semana. De la Espriella no acudió a la cita, bueno, debe ser porque tiene rabo de paja. Y efectivamente se está esperando, digamos, desde esa perspectiva más legal, si es que existe algún tipo de inhabilidad. Si llegara a existir, pues por supuesto no alcanzaría a resolverse antes de mañana, entonces ya sería un panorama, en el caso de que él ganara la presidencia, pues que afectaría obviamente la posibilidad de su posesión. Pero sí es un elemento que impacta mucho, sobre todo con toda la relación que ha tenido Abelardo de la Espriella con particularmente Marco Rubio y con Donald Trump. Ustedes seguramente habrán visto pues las ya 3 publicaciones que ha hecho Donald Trump apoyando a Abelardo de la Espriella, felicitando al pueblo colombiano por su candidatura, y en particular esta semana hubo pues un acto muy claro, digamos, de injerencia con la detención ilegal de una de las principales figuras mediáticas cerca de la campaña del petrismo, que es Beto Coral, que fue detenido en Miami por una orden firmada por Marco Rubio. Es decir, ellos tienen un montón de argumentos alrededor de una supuesta ilegalidad de su actividad política por el tipo de visa que él tenía. Excusas procedimentales, cuando uno va a ver quién firma la orden, la hizo Marco Rubio, íntimo de Abelardo de la Espriella. Entonces, ahí, digamos, ya es una evidencia de cómo sería una posible gobernabilidad, pues en el caso de la Espriella y a quienes está persiguiendo. Él ha dicho sistemáticamente que le interesa desaparecer y destripar a la izquierda, a los zurdos, igual que lo hace Milei. Y bueno, vemos que tiene no solamente realmente la intención de hacerlo, sino los contactos para hacerlo, precisamente allá en los Estados Unidos. ¿Y cómo juega todo este panorama? Que bueno, una podría decir por sentido común, esto tiene que afectar negativamente a la imagen, a la intención de voto, pero a veces eso no sucede en las realidades políticas, que no sé cómo, si hubo posibilidad de tener algún sondeo, o bueno, cómo miden ustedes si eso realmente impactó como debería en el electorado, y a eso se le suma también la denuncia, no es denuncia, es llamado, bueno, vos me corregirás, sobre Uribe también por crímenes cuando era gobernador de Antioquia, la responsabilidad sobre unas masacres horrendas, unas más de tantas que tiene sobre su espalda, pero eso, bueno, todo eso, ¿cómo juega entonces en la intención de voto sobre este candidato de ultraderecha neofascista? Bueno, nosotros lo que entendemos, digamos, en quienes estaban por disputar este electorado de segunda vuelta, por supuesto que hay un grupo de personas indecisas, hay un grupo de personas del centro, digamos, que en la primera vuelta votaron por otros candidatos del centro histórico, si se quiere, que son Sergio Fajardo, Claudia López, y bueno, obviamente, pues las personas que lo votaron a Abelardo y que nosotros tratamos de que se arrepientan de haberlo hecho. Hay una importante adhesión, sobre todo en la última semana, de las personas de centro y de varias personas que lo votaron a De la Espriella en primera vuelta y se bajaron de esa intención de voto. Precisamente vinculada, yo no me atrevo a decirte que es por esta razón, creo que han sido unas semanas de campaña donde nosotros nos hemos encargado también, nosotros y parece que ellos también, de demostrar realmente quién es Abelardo de la Espriella, ¿no? Había un desconocimiento muy grande por parte de la gente. Ustedes saben que estos candidatos de la ultraderecha se montan sobre estos shows tipo Bukele, tipo Milei, gritando, cantando. No sé si han visto, Abelardo de la Espriella hace sus actos públicos dentro de una urna para que no le disparen, literalmente dentro de una urna de cristal, o bueno, de plástico, no sé de qué será, y desde ese show y lo mismo, el rugido del tigre y bueno, fuegos artificiales y todas esas cosas, de alguna manera habían opacado quién es realmente pues esta persona. Y en estas 2 semanas, por lo menos 2 semanas últimas, ha sido muy evidente por sus vínculos con los Estados Unidos,
sus vínculos con la derecha continental, su pasado como abogado defensor de estos crímenes que decimos, la propia denuncia hecha por el candidato Iván Cepeda, por un lado la que les mencioné, y por otra una que hizo a inicios de esta semana también Iván Cepeda ante la Fiscalía por el robo o la corrupción alrededor de la salud de unas EPS acá en Colombia, dinero con la cual se habría quedado Abelardo de la Espriella y sus empresas fantasmas, otra cantidad de denuncias alrededor de empresas fantasmas a las cuales se les enviaba dinero en la campaña que resulta que no existen. Es decir, ha salido a la luz un poco quién es este personaje y también ha ido a entrevistas con medios de comunicación donde ha dejado más que evidente su ignorancia para la administración de un país, básicamente. Es decir, le preguntan 3 cosas básicas y él lo que hace es mirar a su fórmula vicepresidencial, que es el exministro, que es exministro de Duque, que además dejó el país en unos saldos económicos terribles, y lo mira como para pedirle, digamos, un rescate. Entonces, todos estos elementos multicausales han mostrado quién es Abelardo de la Espriella, y sí, sobre todo, el centro político ha planteado un elemento que es central. Yo creo que eso es lo fundamental. Acá se intenta mostrar como que es una lucha entre dos extremos, una elección entre dos extremos, y la realidad es que no es así. Nosotros podemos decir muchas cosas de Iván Cepeda, a menos que es un radical de izquierda, marxista, ultra izquierda. Nada que ver, digamos, Iván Cepeda, ese no es su origen, al contrario, es un tipo que siempre se ha destacado por la defensa de los derechos humanos y por una creencia muy grande en la socialdemocracia. Esa es su propuesta, digamos. Yo les diría que es más de izquierda a Gustavo Petro, sin duda. Entonces, en ese marco, es muy interesante cómo se plantea claramente una extrema derecha, que es de la cual es mucho más fácil despegarse para los candidatos de centro, y la cual también genera mucho más miedo. Y yo creo que eso es un elemento central. Nosotros decimos en Colombia, hablar de destripar al enemigo no es una metáfora, es algo que ha pasado y que de hecho le pasó al propio papá de Iván Cepeda. Es decir, es un país con miles de asesinados. No es que acá no hubo exterminios por razones políticas, hubo una generación entera que nos quitaron precisamente en el marco de ese exterminio. Entonces nuestro pueblo sabe que eso sucede, y por eso es que esta última semana hemos llamado la remontada de Iván. Hay publicaciones de los centros de encuestas que ellos contratan, o sea, que están contratadas por la campaña Abelardo de la Espriella, que lo muestran con muchos puntos de distancia, que lo muestran más fuerte, pero es cuestión, Paula y compañeros y compañeras, de salir a la esquina de la calle. Lo que ha pasado con esta campaña, yo les puedo decir que es inédito en mi experiencia de campañas, tanto en Colombia como en Argentina, y es que la gente se hizo propia de la campaña. Acá no es que el vecino de la esquina es militante del pacto histórico, para nada, ni de ninguna organización social, ni de un colectivo barrial, de nada. Simplemente está preocupado porque gane este tipo, y ha salido la gente a volantear, a hacer conciertos, a hacer actividades culturales, a discutir política, a proponerle a la gente: tomémonos un café, un tinto, como decimos nosotros, y te cuento por qué es peligroso Abelardo de la Espriella. Y así hemos ido haciendo campaña en todo el país. Algo muy bonito que ha pasado es que la gente ha hecho colectas de dinero para que las personas que viven en las zonas rurales más alejadas, que les cuesta mucho llegar a los puestos de votación porque tienen que atravesar ríos, montañas, quebradas, de todo, han hecho colectas ciudadanas para que les llegue el dinero y la gente pueda alquilar una lancha, pueda alquilar un bus, una chiva, y llegar al puesto de votación. Bueno. Entonces hay una preocupación realmente popular, y ustedes salen, miren, yo he volanteado y es cuestión de las personas que venden. Acá nosotros tenemos muchos vendedores en los semáforos, en las principales ciudades. Las personas que son mayores, eso es muy triste de ver, bueno, los jubilados, que venden heladitos, de esos como helados chiquititos de agua en los semáforos, todos Iván Cepeda, las señoras del aseo de los centros comerciales, los señores que limpian los vidrios. Es decir, nuestro pueblo, sin duda, y yo creo que eso es una diferencia con el fenómeno de Milei, yo les puedo decir que hay una extracción popular que está con Iván Cepeda. Eso es indudable. Son optimistas entonces, ¿no? Yo diría que en este momento nosotros estamos, no sé si un empate técnico, pero sí va a estar muy reñido. Es decir, ellos quedaron con una sensación de triunfo, de alguna forma, después de la primera vuelta, por haber salido primeros. Nos llevaron un poco más de 600.000 votos, y quedaron un poco desde la comodidad del primer lugar. Y en ese momento, si me preguntabas, yo te hubiera dicho: está muy difícil. Yo creo que hoy, en el caso de que ellos ganen, será por muy poco. En el caso que nosotros ganemos, también. Es decir, va a ser una cosa muy reñida. No me atrevo a decir que como Perú, creo que no suelen haber esos fenómenos acá. También el preconteo es el mismo día. Ustedes saben, muy seguramente no tarden más de 2 horas en saberse los resultados desde que cierran las mesas de votación, que es a las 4 de la tarde de Colombia.
pero va a ser una cosa realmente muy reñida, pero sí se siente una remontada, decimos nosotros, de la campaña de Iván y también por los sectores de centro entendemos que nuestro electorado va a crecer indudablemente. Ajá. Pero Laura, estamos hablando con Laura Capote de Colombia, mañana es la segunda vuelta electoral. Te pregunto, ¿qué medidas? Porque escuché que se tomaron algunas medidas, porque si bien, por supuesto, el pacto histórico gobierna, sabemos que las derechas, el poder económico real, con sus terminales en Washington, pueden, como tienen ese poder real, también efectuar fraudes, ¿no? Lo hemos visto en diferentes escenarios. ¿Cómo están previendo estos posibles fraudes de estas ultraderechas, de esta oligarquía violenta de Colombia? La compra de votos es algo generalizado en Colombia. Escuché que me pareció excelente, no sé cómo se puede cumplir bien a rajatabla, pero escuché que va a estar prohibido que la gente le saque fotos con el celular, que es la manera, ¿no?, que tienen de hacer fraude, porque para que les paguen el voto tienen que mostrar una foto de a quién votó. Bueno, si prohíben sacar fotos es una medida muy buena, pero bueno, ¿cómo se podría llevar adelante eso y qué otras medidas han tomado para por lo menos neutralizar en algo ese posible fraude? Sí, claramente uno de los principales riesgos, ya lo ha advertido el presidente en particular, y bueno, la campaña, por supuesto, es la posibilidad de la enorme compra de votos que está haciendo el candidato Abelardo de la Espriella, que maneja mucho dinero, ¿no? Por su propio dinero personal, pero bueno, por las alianzas políticas que ha construido para esta candidatura. Para esas compras de votos, bueno, primero, como tú mencionabas, Pau, el Ministerio de Defensa dio la indicación justamente de que no pueden utilizarse los celulares. Sabemos que es algo más fácil de cumplir en las ciudades que en los puestos de votación rurales, bueno, por la diversidad de nuestro país, pero también pues, es una medida que consideramos que es muy positiva. Hay una intención y hubo un incremento de alrededor de 100.000 testigos electorales más que en la primera vuelta por parte nuestra, por parte del pacto histórico y bueno, de las fuerzas que están con la candidatura de Iván. También han habido mayores inscritos de testigos de Abelardo de la Espriella, pero seguimos siendo muchos más testigos nosotros y nosotras. Y en ese marco, bueno, por supuesto, pues todo lo que implique la veeduría. Inicialmente el presidente para la primera vuelta, ustedes habrán visto, socializó una serie de dudas sobre justamente algunas de las cédulas, alrededor de 800.000 cédulas que estaban inscritas. Se hizo una revisión del padrón electoral para esta segunda vuelta, entonces también hay alertas que al hacerlas públicas les queda más difícil justamente a los empresarios detrás de la empresa de compra de votos del preconteo, ¿no? Ustedes saben que tenemos preconteo y después el escrutinio como formal, pero de ese preconteo para por lo menos estar alertas en ese sentido. Y también inclusive una aceptación de que, por ejemplo, este fenómeno de la compra de votos existe. Seguramente no ha llegado a Argentina, por acá una de las canciones más conocidas de la campaña dice, cógele la plata al tigre y vota por Cepeda. Es decir, recíbele la plata, no importa, dile que sí y te la guardas y votas por Cepeda. Inclusive les digo, había videos circulando, compañeros que decían todas las formas en las que puedes mostrar que marcaste a Abelardo de la Espriella y después marcas realmente Iván Cepeda con un plástico. Bueno, es decir, hay también en lo popular una aceptación de que también ellos lo saben, la campaña de Abelardo de la Espriella va a los lugares más humildes de las ciudades, a las periferias urbanas, donde sabe que la gente necesita la plata. Y la gente le sirven, si yo les dijera en pesos argentinos, 10.000, 15.000, 20.000 pesos, sirve. Entonces, muchas personas plantean esto y eso se convirtió en el hit del verano, dirían en Argentina. Todo el mundo lo canta, es muy gracioso porque es aceptar que existe la compra de votos, pero también saber cuáles son los intereses detrás. Y eso yo creo que ha afectado también, inclusive, lo decía Iván Cepeda en una de las entrevistas esta semana, que Abelardo de la Espriella ha salido a decir que el gobierno está comprando votos, ¿no? Que obviamente el gobierno con su capacidad está comprando votos. Iván, que es una persona pues muy serena y tranquila, le ha dicho, bueno, ¿dónde está la primera denuncia penal de compra de votos? ¿Con cuáles pruebas? Y le decía al periodista, ¿tú sabes si ha ido? No, no ha ido. Ah, bueno, entonces yo sí tengo, dice Iván Cepeda, pruebas, por ende voy a hacer la denuncia de cómo ustedes sí están comprando votos. Claro. Entonces, de alguna manera, eso está sobre la mesa y sin duda pues va a ser, por eso también decimos, tiene que ser una votación tan grande que le pueda ganar justamente al fraude si es que lo intentan hacer. Laura, soy Atilio. Te quiero hacer una pregunta. ¿A qué hora calculas que mañana podemos tener los primeros indicios de la intención de voto o de las tendencias de la votación? Mira, Tilio, yo te diría que a partir de las 4:30 hora de Colombia, o sea, 6:30 de Argentina, van a estar saliendo los primeros entregas de los boletines. Ese preconteo se hace de una manera muy rápida. La vez pasada no había pasado 1 hora y media y ya teníamos el 80% de
de escrutinio. O sea que alrededor, yo te diría que de las 6:30, 7 de la noche ya va a empezar a saberse y a las 8 creo que ya va a estar la suerte echada a ver cómo nos van los números. Pero es muy rápida el Hubo escrutinio. problemas con esa empresa para la primera vuelta. Y ahora, ¿qué recaudos se toma? También no me acuerdo el nombre de esa empresa que hace el preconteo. Thomas & Greg es la Ajá. empresa. Es una empresa que antes también hacía los pasaportes en nuestro país, que hubo una pelea muy grande de Gustavo Petro por sacarle ese negocio y que los haga la imprenta nacional. Obviamente no lo quieren al presidente. Y una de las exigencias que se hizo desde el gobierno fue pasar, yo no me sé exactamente las cosas técnicas, me disculparán, pero entiendo que hay una llave, una clave que tiene que pasar la empresa a el Estado para que se pueda hacer como esa doble auditoría, que en la Ajá. primera vuelta no se pasó. Ah, Entonces, una de las exigencias del Buah. Estado es que se pase como esa clave, no sé cómo funciona, Sí. algo del software un al código. Estado para que pueda hacer esa Buah. doble chequeo. Bien, ahora van a tomar ese recaudo. Bueno, en buena hora. Bueno. Bueno, Lau, la verdad que pendientes, estamos todos con el corazón y todas con el corazón ahí en Colombia. Realmente es tan importante, no solamente para ustedes, ya lo saben, para toda América Latina, vencer al fascismo, ¿no? No es poca cosa. Se juega la vida y la muerte, la muerte. La realidad es esa. Así que bueno, Laurita, muchas gracias por estar nuevamente con Diálogo Internacional y bueno, todos los éxitos mañana. Claro que sí, espero que los pueda llamar a las 7 a celebrar y estar muy felices. Ojalá, ojalá. Gracias, abrazos. Chau, Abrazos chau. grandes. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Lau Capote sobre Colombia. Qué tremendo, esperemos. Bueno, hay Muy ánimo. optimista la noté igualmente. Sí. Eso tal vez sea una buena noticia mañana. No hay que descartarla de ninguna manera. Cuidado con eso. Ha Sí. habido un cambio en la campaña, ha habido un trabajo callejero que antes no se había hecho. Mucha tan solidez. fuerte, mucha solidez. Iván Cepeda, esto que decía Laura, de que las cosas que denuncia no quedan ahí en el aire, se llevan las pruebas, se judicializa. Sí. Eso contrarresta las campañas de mentiras. Esperemos, ¿no? Que se contrarreste, pero bueno. Esperemos. Sí, esperemos, la verdad que sí, porque en Colombia retrotraer a esa derecha uribista realmente no es una forma de decir No. que se Muchos juega la vida y la ¿viste? muerte. Muchos años en que ellos dominaban, porque la verdad es que apenas son los años de Petro que cambiaron. Que están son empezando pocos, por eso. a cambiar, a sentar las bases, por eso es tan importante que pudieran continuar. Todavía tienen las 9 bases militares estadounidenses, todavía Colombia es socia global de la OTAN, todavía hay asesinatos de líderes y lideresas porque las derechas y los paramilitares tampoco han podido ser neutralizados. Hay una ofensiva muy grande del pueblo, del gobierno, para tratar de pacificar en un sentido integral, ¿no? Con justicia social, pero eso es un proceso que todavía está abierto y sangrando en Colombia. Y bueno, Iván tiene todas las herramientas para poder avanzar en serio en ese proceso de paz con justicia social. Vamos a ver. Vamos a ver, sí, por esperemos. ultimito comentamos que íbamos a comentar antes de la entrevista y ya nos vamos a la tanda, que en Bolivia también continúa la lucha, la